Isabela estaba acostumbrada a levantarse con las primeras luces del día, así que nunca se quejó ni lamentó su suerte. ¿Cómo iba a hacerlo si tenía 4 hijos y su marido había muerto en un accidente de tala? Javier, su hijo mayor, se convirtió en una gran ayuda para su madre. «Mamá, ¿hoy vuelves a llegar tarde?», preguntó el niño con cautela. «Sí, cariño. Ya sabes que mi compañero está enfermo. Ahora tengo que trabajar por 2», contestó Isabela. Javier se lo pensó un momento y luego añadió: «Mamá, ¿puedo trabajar contigo? Ya soy mayorcito, haré lo que me digas. Y estudiar puede esperar, sobre todo ahora que son vacaciones». Isabela sonrió. «No, cariño, tienes que estudiar. Ya conoces el dicho, aprender es luz y no aprender es oscuridad». Un grito ahogado llegó de la habitación del bebé. Isabela miró ansiosa hacia la puerta. ¿Habría despertado a alguien? Probablemente se trataba de una pesadilla, pensó, mientras encendía la vieja cocina eléctrica y ponía agua a hervir para preparar gachas frescas para el desayuno. En el cuarto de los niños dormían su hijo Mateo y sus hijas gemelas Elena y Adriana. Resultó que los niños no eran hijos de Isabela, aunque nunca se lo había dicho. La mujer siempre había pensado que Mateo y Javier eran sus hijos. En realidad, eran hijos del primer matrimonio de su difunto marido, Diego. La madre biológica de los niños los había abandonado y había huido con su amante a un destino desconocido. Nadie sabía dónde estaba ahora. En matrimonio con Diego, Isabela tuvo gemelos, de los que los jóvenes padres fueron inmensamente felices. Isabela nunca distinguió entre sus hijos y sus hijastros. Todos ellos eran para ella las personas favoritas y más queridas de la tierra. Incluso después de la muerte de Diego, su actitud hacia los chicos no había cambiado. «Está bien, nos las arreglaremos de alguna manera. Al fin y al cabo, pagan una pensión. Y el hecho de que la casa sea vieja no es gran cosa. Con el tiempo podremos reformarla. En cuanto ahorremos un poco», se tranquiliza Isabela. A primera vista, todo iba bien. Recibían una asignación y ella trabajaba en la granja. Pero el dinero se le escapaba de las manos como arena, y era comprensible. Los niños eran pequeños, a menudo enfermos, y el hospital solo estaba en el centro del distrito. No se puede llevar a un niño enfermo en autobús, sobre todo con fiebre alta. Era necesario alquilar un coche. En verano, un gran regalo para una familia numerosa era un huerto, donde todo crecía en abundancia. La tierra aquí era tan fértil que era la envidia de todos los que veían con sus propios ojos el huerto de Isabela. Pero uno solo podía adivinar cuánto esfuerzo y trabajo duro se había invertido en este esplendor. A pesar de todo, Isabela intentaba no pensar en los problemas y se mostraba optimista respecto al futuro. Pero la muerte de su amado esposo la minó, haciéndola dudar de sus propias fuerzas. ¿Cuántas veces me advirtió Diego que no me involucrara con esos madereros privados? Perseguir dinero. Bueno, ¿qué sentido tiene hablar de eso ahora?, pensó con nostalgia. A pesar de que ya habían pasado 2 años desde la marcha de su marido, Isabela seguía sin asimilar la pérdida. ¿Y cómo podría, si sus sentimientos eran tan sinceros y tiernos que la mareaban? Diego solía llevarle flores cuando volvía del trabajo. No rosas exóticas, por supuesto, sino un ramo de margaritas de campo, recogidas con sus propias manos. A Isabela le gustaban mucho. Siempre las ponía en un viejo jarrón sobre la mesa de la cocina, heredado de los anteriores propietarios de la casa. Como la niña era huérfana redonda, la Caja de la Seguridad Social le asignó una modesta casa como lugar para vivir. Está claro que no había pisos suficientes en la ciudad, así que le proporcionaban alojamiento donde podían. Al principio, Isabela no sabía si alegrarse o llorar. Nunca había vivido en un pueblo, y al principio se sintió incómoda. En cuanto se acostumbró, experimentó una incomparable sensación de libertad. No había vecinos a ambos lados, solo un pequeño jardín en lugar de un campo de fútbol. También había un pozo y un precioso huerto. ¿Y qué si la casa era vieja y estaba inclinada hacia un lado?
Lo más importante era que Isabela tenía ahora su propia casa, donde se sentía como una señora en toda regla. Cuando Diego y los niños se mudaron, la vida mejoró aún más. Plantaron camas, vallaron la parcela. Los chicos del pueblo solían visitar el huerto a menudo a por manzanas, rompiendo sin cuidado los arriates con pepinos y tomates. Diego era respetado en el pueblo, sobre todo porque era un manitas. Podía hacer algo útil de un montón de chatarra sin mucho esfuerzo y causaba una impresión duradera en los aldeanos. Isabela sabía que si ella y Diego hubieran vivido un poco más, él habría renovado la casa y le habría añadido algo para que los niños no estuvieran tan apretados. Pero ahora todo eso era cosa del pasado. Removiendo sus gachas, Isabela recordó los mejores años de su vida y lloró en silencio. Afortunadamente, Javier, que estaba revolviendo cerca de ella, no se dio cuenta de las lágrimas de su madre, lo que le evitó tener que dar explicaciones. Bueno, hijo, las gachas están listas. Dale de comer a Elena y a Adriana por la mañana. Ah, sí, y dile a Mateo que si vuelve a dejarse más de la mitad en el plato, no tendrá chuches, dijo Isabela, serenándose. Está bien, mamá. ¿Qué dices? Lo haré todo, no te preocupes, no hay problema. Al fin y al cabo, son vacaciones. Gracias, mi pequeño ayudante. ¿Qué haría yo sin ti?, dijo mirando cariñosamente a su hijo. Javier sonrió, contento de que su madre hubiera cambiado el tema de conversación. Sabía que Elena y Adriana, las gemelas, le habían contado lo de las gachas, porque a su edad no eran capaces de guardar secretos infantiles. De hecho, no era casualidad que Mateo hubiera dejado sus gachas sin tocar. Tenía buen apetito, de eso no cabía duda. Javier sabía que su hermano pequeño podía tragarse fácilmente un par de tazones de gachas con mantequilla aromatizada. Pero no podían hablar de ello, porque Javier y Mateo tenían su propio secreto, que solo ellos conocían. Después de desayunar, Isabela fue a la granja donde llevaba 4 años ayudando con las vacas. En general, le gustaba su trabajo. Siempre había amado a los animales y nunca los había insultado. Javier apartó la vista de la ventana y fue a despertar a su hermano pequeño. Vamos, levántate, dormilón, o te perderás toda la diversión. Mateo se dio la vuelta y refunfuñó. ¿Puedo dormir un poco más? Deja que Javier te ayude. En ese momento su hermano, bromeando, le lanzó una almohada. Venga, despierta rápido. ¿Quién te crees que soy? Tu madre. Supongo que te quedaste hasta tarde leyendo tus libros otra vez y ahora no puedes levantarte. Mateo abrió perezosamente un ojo y luego el otro. Viendo que no podía librarse de su molesto hermano pequeño, se levantó de la cama y puso sus pies descalzos en el suelo. A Mateo le encantaba el verano. Allí siempre hacía calor. El jardín estaba lleno de bayas y frutas. Simplemente precioso. No como en invierno, cuando no podías correr descalzo por la casa, porque podías coger agujetas o algo peor en un santiamén. Bueno, entonces vamos a lavarnos. Vamos a comer algo y a ponernos manos a la obra mientras los niños aún duermen, le instó Javier su hermano. Mateo asintió y se acercó al viejo lavabo, lleno del agua fría del pozo de la noche anterior. Como todo el mundo sabe, un ritual así hace entrar en razón rápidamente a un hombre. En 5 minutos, Mateo estaba sentado frente a su hermano mayor, manipulando vigorosamente su cuchara y disfrutando de las gachas de delicioso sabor. Cuando había comido la mitad de su ración, miró inquisitivamente a Javier. Javier comió más o menos la misma cantidad. Luego cogió el plato de Mateo y transfirió su contenido al suyo. Luego lo metió todo con cuidado en una bolsa de lona para no llamar la atención y se dirigió a la puerta. Mateo le siguió obedientemente, mirando de vez en cuando a su alrededor mientras caminaban por la calle en dirección al bosque. Allí los hermanos esperaban a una pequeña criatura hambrienta que habían descubierto hacía una semana cuando fueron a recoger bayas. Su madre nunca les permitía alejarse mucho, por lo que los hermanos exploraban solo los lindes del bosque.
Fue allí donde Mateo vio a un pequeño cachorro de lobo que estaba tan bien escondido entre los arbustos que solo el brillo distintivo de sus ojos brillantes lo delataba. El pequeño cachorro llamó a Mateo. Javier se acercó y se arrodilló para escrutar al cachorro cubierto de pelo. No, Mateo, no es un cachorro, es un lobezno. Lo he visto en una foto. Nuestro profesor nos enseñó una camada entera en el colegio. Dijo que debíamos alejarnos de ellos si los veíamos, porque seguro que había un lobo cerca. Mateo jadeó sorprendido. ¿Una loba de verdad? ¿Pero dónde se esconde entonces? ¿Y por qué está sola la lobezna? ¿Dónde están sus hermanos y hermanas? ¿Cómo voy a saberlo? Tal vez algo ha sucedido. Creo que tiene hambre. ¿Ves cómo olfatea? Obviamente tiene hambre. Mateo rebuscó en su bolsillo y sacó un trozo de galleta cubierto de migas. Aquí, dale esto. A lo mejor le gusta. Javier cogió ansiosamente la golosina y la colocó con cuidado en un escondite entre los espesos arbustos. La criatura rugió satisfecha y luego se abalanzó con avidez sobre la comida, mordiendo accidentalmente el dedo de Javier. «¡Mira qué hambre tiene!» «Oh, cómo le gustarían las gachas de su madre ahora», dijo Mateo soñadoramente. «Está bien, mañana le llevaremos gachas. Hoy comerá pan. Iré corriendo a casa a por una tarta. Pero no se lo digas a nadie, ¿vale?», sugirió Javier. Mateo sonrió y asintió. A partir de entonces alimentaron al cachorro y lo visitaron casi todos los días. La madre del cachorro nunca volvió, por lo que los chicos llegaron a la conclusión de que debía de haber muerto. Tal vez fuera un cazador furtivo o un depredador más grande, como un oso o incluso un jabalí. El lobezno estaba tan acostumbrado a sus nuevos amigos que cuando los veía, ya no se escondía, sino que salía de su escondite entre los arbustos espinosos al oír sus voces. «¿Cómo lo llamaremos?», preguntó Mateo en secreto, para que Elena y Adriana no lo oyeran. «¿Y Azul?». «El mismo Azul». «Suena bien, ¿verdad? No se lo digamos a mamá o nos prohibirá ir a coger bayas al bosque, y Azul se morirá de hambre sin nosotros», sugirió Javier. Desde entonces, Azul, la lobezna, se convirtió en su amiga secreta del bosque, de la que nunca hablaron con nadie. Por supuesto, Elena y Adriana notaban las frecuentes ausencias de sus hermanos, sobre todo por las mañanas, cuando aún dormían. Pero cuando los veían regresar con cestas llenas de bayas y setas, se tranquilizaban. Después de todo, ¿a qué otro lugar podían ir los hermanos mayores? Lo más interesante es que ni siquiera la propia Isabela sospechaba que sus hijos tuvieran secretos para ella. Hoy, mirando cautelosamente a su alrededor, los hermanos se escabullían por la calle. Javier, como el mayor, llevaba una bolsa de comida sin pretensiones destinada a Azul. Hoy, sin embargo, no había por qué temer a los ocasionales transeúntes. Nubes negras cubrían el cielo desde la mañana. «Mateo, espero que no empiece a llover. Mira esos rayos. Menos mal que tuvimos tiempo de construir un refugio para Azul. No es mucho, pero es mejor que nada», dijo Javier. Mateo levantó la vista y, a regañadientes, le dio la razón a su hermano. El cielo en ese momento parecía un enorme trozo de tela gris, utilizado para cubrir una jaula de pájaros para que el canario pudiera dormir. El cielo se parecía a las puntas de flecha del dios del trueno de la mitología griega. Los chicos aceleraron el paso, esperando regresar antes de que el cielo se abriera y derramara sobre la tierra miles de millones de gotas de lluvia vivificantes. Isabela ya había entrado en el corral, donde había numerosas dependencias, como graneros, establos y graneros, que parecían 2 gotas de agua. «Ah, ahí estás, Isabela», llegó una voz desde un lateral. Isabela miró a su alrededor y se encontró con la mirada del propietario. «Buenos días, señor Conway», dijo, obligándose a sonreír. El granjero la miró atentamente y luego agitó la mano como si llamara a su fiel perro. Isabela se puso pálida y se acercó a él. Fernando canturreó y luego sonrió. «Dime, Isabela, el otro día estuve mirando los registros y descubrí que la producción de leche ha bajado a la mitad con respecto a la temporada pasada. Es una pérdida importante. ¿Tienes idea de a qué puede deberse?»
Isabela tragó saliva con nerviosismo. Señor Conway, no tengo ningún control sobre este proceso. Después de todo, las vacas no son máquinas de ordeñar. Hay muchos factores en juego. No se puede descartar el pastoreo, la calidad del heno, la edad del ganado. El granjero la miró con interés, como un científico natural que observa un animal o una planta exóticos. ¿Ha dicho la calidad del heno? ¿La edad? Bueno, supongo que sí, pero creo que es algo más. ¿Qué es, señor Conway?, preguntó Isabela, dándose cuenta de que la conversación estaba llegando a un punto muerto. Creo que alguien está aprovechando para quitarle la nata al cartón de leche y venderla a escondidas. Últimamente os observo cada vez más a ti y a tu compañera Camila. ¿Qué te parece? Ustedes son los que han estado bajo sospecha. 4 niños, 4 comilonas, y sin marido. ¿No es eso una motivación para sacar a escondidas leche de la granja y venderla barata en beneficio de la familia? A Isabela se le llenaron los ojos de lágrimas y le temblaron los labios. Entonces, señor Conway, ¿solo porque no tengo marido, soy automáticamente una ladrona? ¿Y qué tienen que ver mis hijos con todo esto? ¿Cuál es la conexión? El granjero frunció el ceño y se acercó, esparciendo a su alrededor el olor a alcohol rancio y tabaco. Bueno, cariño, hay una conexión, y es directa. Si tuvieras un marido, o al menos alguien que lo sustituyera, no habría duda. Está fuera de lugar, señor Conway. Sabe que mi marido murió hace 2 años. ¿De qué sirven esas bromas? El granjero volvió a sonreír, relamiéndose los labios resecos. Muerto un marido. Quizá aparezca otro, ¿eh? ¿Qué me pasa? Lo tengo todo. Dinero, una granja y respeto en el pueblo. ¿Qué más necesitas? Isabela sacudió la cabeza y se dirigió hacia el granero. Nuestra canción es buena. Empieza de nuevo. Sin embargo, una conversación similar ya había tenido lugar hace 1 o 2 meses. Casi hace que me despidan. Y aquí está de nuevo. Por desgracia, Isabela había pasado por alto una cosa. El granjero no estaba dispuesto a echarse atrás. ¿Y a dónde ibas, querida?, comentó el señor Conway. No hay necesidad de apresurarse. Las vacas pueden arreglárselas sin ti. ¿No crees que pueda encontrar otro jornalero en el pueblo? No hay sustitutos, Isabela. Se dio la vuelta y miró al dueño de la granja. ¿Qué significa eso, señor Conway? ¿Estoy despedida? Por supuesto que sí, Isabela. Me asombra tu intuición, respondió sarcásticamente. Ah, casi lo olvido. No cuentes con tu sueldo. Va a cubrir los gastos del robo de la leche. Te has buscado un tonto. Y las vacas no son las mismas. El heno es diferente y la producción de leche ha bajado. Adiós. Búscate otro trabajo. Con un gesto de la mano, el granjero se despidió. A Isabela se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Cómo podía ser que la despidieran con un pretexto tan endeble después de haber dedicado 4 años de su vida a trabajar en su granja? Pero Fernando ya lo había decidido la última vez, cuando Isabela había rechazado bruscamente su oferta y le había dejado claro que no iba a comprometer su vida con él. Ahora, mientras veía partir a la mujer, saboreaba un momento de poder multiplicado por un elevado sentido de la dignidad. Era su triunfo, por así decirlo. Habiendo sentido el poder de su amo, aquella huérfana volvería a acudir a él de rodillas en un par de días. Fernando sonrió al pensarlo y volvió a la casa con la intención de asearse tras el festín de la noche anterior. Mientras tanto, Isabela caminaba lentamente por la calle, intentando no pensar en el hecho de que había perdido como el aire el trabajo que necesitaba. Quizá haya algo en el centro del distrito, o debería ir a la oficina de correos. ¿El mundo gira en torno a esta granja? Como para confirmar sus palabras, un relámpago brilló en lo alto, partiendo el cielo por la mitad en un ángulo antinatural. Isabela aceleró el paso, con la esperanza de llegar a la casa antes de que lloviera. No se había dado cuenta de que sus hijos estaban pensando lo mismo en ese mismo momento. Azul no aparece por ninguna parte. Quizás alguien lo atrapó, algún cazador o incluso un búho. «Lo vi en la tele», preguntó Mateo con preocupación en la voz. «No parece que alguien lo haya atrapado. Todo está tranquilo».
Y su refugio no está destruido. No han tocado ni una ramita. ¿Ves?, respondió Javier. Pero a pesar de las garantías de su hermano, Mateo sintió que definitivamente algo andaba mal con el lobezno. Elena y Adriana se despertarán pronto, así que tenemos que darnos prisa en volver a casa. Bueno, Mateo, vamos. Dejaremos el cuenco de gachas en el refugio y el lobezno volverá a comer, sugirió Javier, dirigiéndose hacia el pueblo. Mateo dudó un momento. Luego miró la guarida vacía de Azul y siguió a su hermano. Al acercarse a la casa, Isabela se dio cuenta enseguida de que el portillo no estaba cerrado. ¿Dónde se han metido mis tomboys? ¿Se han ido al río? ¿Y las hermanitas? ¿Se han quedado solas en casa? Después de todo, es peligroso. Oí otro trueno en lo alto, acompañado de un relámpago púrpura. Isabela, que seguía sin creer que los ancianos pudieran haber abandonado la casa en su ausencia, abrió la puerta de golpe. Inmediatamente vio que ni las zapatillas de Javier, ni las sandalias de Mateo, estaban en el viejo zapatero. Vaya panda de marimachos. Nunca me hacen caso. Se han vuelto completamente salvajes sin supervisión paterna, pensó, sacudiendo la cabeza. Para su gran alivio, Elena y Adriana seguían dormidas, acurrucadas en sus cálidos catres, durmiendo plácidamente. Al mirar hacia la habitación de las niñas, Isabela sonrió. ¿Cuánto tiempo hacía que no veía a sus pequeñas estirarse dulcemente y alcanzarla con sus manitas? Llevaba 4 años seguidos levantándose al alba, adentrándose en la penumbra del amanecer, para volver con la misma penumbra, pero por la tarde. Al otro lado de la ventana empezaba a llover. Fuertes gotas tamborileaban sobre el tejado, con un sonido como si alguien hubiera esparcido grandes guisantes desde arriba. Como sus hijos aún no habían regresado, Isabela se apresuró hacia la puerta y se asomó para ver cómo se abría la verja, y sus hijos corrían hacia la casa. ¡Uf! ¡Lo logramos! ¿No deberías estar trabajando?, exclamó Javier sorprendido. Mateo, que estaba detrás de él, bajó la cabeza, con intención de marcharse inmediatamente. Isabela se percató de todo esto, e inmediatamente se dio cuenta de que los niños ocultaban algo. Así que arrugó teatralmente las cejas, y tratando de no traicionarse con una sonrisa, preguntó: «Bueno, conejitos míos, ¿vamos a decir la verdad o vamos a jugar al partidillo? Venga, hablad. ¿Qué os tiene tan perplejos?» Los chicos se miraron unos a otros. Entonces Javier, como era el mayor, empezó primero. «Mateo y yo encontramos un lobezno en el bosque. Era huérfano, así que le dábamos de comer todos los días. Teníamos miedo de llevarlo al pueblo, no fuera que los adultos se lo llevaran. Lo alimentamos con nuestras propias raciones y alimentamos bien a nuestras hermanas. Aún son pequeñas». Isabela se quedó parada como fulminada por un trueno. ¿De verdad su hijo de 8 años había dicho palabras tan adultas? A Isabela se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo último que quería era reprender a sus hijos, que solo querían hacer lo correcto. Al fin y al cabo, eran niños. Tanto si se trataba de un lobezno como de un cachorro, estaban dispuestos a socorrer a todo el mundo. «Muy bien, alimenta a tu amigo. Pero no vayas solo, ¿de acuerdo?» Tan pronto como me di cuenta de que no estabas en casa, mi corazón se hundió. Su madre pasó de la ira a la piedad y tiró de ellos hacia ella. «Mamá, ¿vienes al bosque con nosotros? Tienes que ir a trabajar». «¿Y el lobezno? ¿No tendrá hambre?», preguntó Mateo con cautela, ganándose de inmediato otro codazo de advertencia de su hermano. Isabela suspiró con tristeza. «No os preocupéis, chicos. Aún no tengo que ir a trabajar. Me tomaré una semana libre y os invitaré a algo recién horneado. Y luego ya veremos qué hacemos». «Sí, mamá va a volver a hacer tartas», se animó Mateo, despertando por fin a Elena y Adriana. Fuera llovía cada vez más fuerte. Mirando ansioso por la ventana, Javier pensó en el lobezno. ¿Habría conseguido refugiarse? ¿Habría encontrado las gachas? Isabela estaba sentada en la cocina, disfrutando de la compañía de sus hijos. Trabajar de sol a sol la había privado de esa oportunidad,
pero eso cambiaría ahora. No pasa nada. Hay un lado positivo. Todo sale bien. Se tranquiliza. En ese momento se oyó un ruido fuera. Escuchó, corrió la cortina e intentó identificar el origen del extraño sonido. Lo que vio la estremeció. En la misma puerta, bajo una lluvia torrencial, había un desconocido que miraba esperanzado a las ventanas de la casa, como si buscara la salvación. En sus manos sostenía un extraño objeto parecido a un largo rollo. Pero Isabela no pudo ver lo que era. Hubo otro relámpago en el cielo, seguido de un trueno ensordecedor, que hizo que los niños se sobresaltaran y se escondieran debajo de la mesa. Isabela volvió a mirar al exterior y vio que el hombre seguía de pie junto a la puerta, como si no tuviera a dónde ir. El corazón se le estrujó dolorosamente. Quienquiera que fuese el viajero, no merecía empaparse bajo la lluvia torrencial, aunque, por lo que parecía, ya estaba empapado hasta los huesos. Poniéndose su vieja chaqueta, Isabela salió al patio. Llovía a cántaros. Al principio, Isabela intentó rodear el enorme charco que se había formado en medio del patio, pero luego se dio por vencida y caminó en línea recta, pues había agua por todas partes. Al parecer, el suelo no podía absorber más humedad, de modo que en el patio se había formado en poco tiempo un lago de agua de lluvia en miniatura. Cuando llegó a la puerta baja, Isabela la abrió e hizo un gesto a su invitada para que entrara. No tuvo que pedírselo 2 veces. Llevando su voluminosa carga por delante, el hombre corrió hacia la casa, ignorando el suelo mojado bajo sus pies, que superó en un santiamén. Isabela se apresuró tras él y se coló rápidamente en la casa. Solo en el vestíbulo se dio cuenta de lo que el desconocido había estado sosteniendo en sus manos todo ese tiempo. El extraño objeto, que ella había confundido con un fardo, era una alfombra enrollada para facilitar su transporte. Llamando primero a una puerta y luego a la otra, el hombre murmuró algo confuso y luego, para gran sorpresa de Isabela, empezó a desenvolverlo con cuidado. Mateo y Javier, que habían estado escondidos bajo la mesa, salieron inmediatamente y miraron con interés al extraño visitante. Pero lo que Isabela vio al instante siguiente la hizo estremecerse y cubrirse la cara con las manos. Resultó que la alfombra ocultaba una cuna portátil en la que yacía una niña sonriente y de mejillas sonrosadas. El hombre había envuelto la cuna en la alfombra para que no se mojara con la lluvia. Hay que decir que su plan tuvo éxito y la cuna con el bebé permaneció seca. Además, el bebé se lo tomó todo como una aventura cualquiera y ni siquiera se dio cuenta de lo que había pasado. Su refugio estaba bien ventilado por ambos lados y parecía una casita oblonga. Todo esto es comprensible, por supuesto, pero ¿por qué iba a necesitar esta persona salir al exterior con este tiempo? No solo eso, sino que el aspecto del desconocido planteaba muchas preguntas. Se parecía demasiado a un vagabundo. Ropas viejas y raídas, zapatos raquíticos y una gorra con el ala medio arrancada. Es dudoso que pudiera ser el padre de una niña, aunque, ya sabes, en la vida pasan cosas. Mamá, mira, hay una niña, tan pequeña como una muñeca. ¿Este tío atiende partos en vez de cigüeñas?, exclamó Mateo sorprendido. Isabela miró al invitado y se dio cuenta de que estaba realmente avergonzado. Me llamo Santiago. Me disculpo por irrumpir tan bruscamente, pero no tenía otra opción, ¿sabes? Encontré una cuna de bebé en el bosque. No sé quién la dejó allí ni por qué. En fin, cogí el portabebés y empezó a llover. Así que tuve que correr hasta el pueblo, explicó, sonriendo torpemente. Decir que Isabela estaba sorprendida sería quedarse corto. ¿Por qué la alfombra, Santiago? ¿De dónde la has sacado? ¿Y en medio del bosque? El hombre estaba claramente avergonzado, pero respondió a la pregunta. La alfombra me la regaló un inquilino de la casa. Ya sabes que yo ayudaba allí al conserje. Era nueva, le dio pena tirarla. No sé si el tamaño no le sentaba bien o alguna otra cosa. Y yo iba al bosque, a por bayas, a por setas. Pensé en construirme una tienda, y la alfombra me vendría bien. Así que me la llevé conmigo al bosque.
Isabela negó con la cabeza. La historia del vagabundo sonaba como algo que solo creería un niño. Si Isabela no lo hubiera visto con sus propios ojos, nunca lo habría creído. Puede que el vagabundo no le hubiera contado parte de la verdad, pero por otro lado, sus palabras eran lógicas y sus acciones tenían sentido. Isabela se acercó a la niña y la cogió suavemente en brazos. El corazón de la joven madre se llenó inmediatamente de ansiedad. Quería mucho a los niños y estaba dispuesta a darles su calor y afecto a cualquier hora del día. «Ah, ¿y con qué te alimento, pequeña? En el pueblo no hay potitos y es demasiado pronto para la leche. Hay que ir al centro del distrito y no estaría de más ponerse en contacto con la policía. Después de todo, es una situación extraordinaria, una cuna con un bebé en el bosque», dijo Isabela. Santiago miró ansioso a la dueña de la casa. ¿A dónde iría con semejante aguacero? Isabela se dio cuenta de sus propias conclusiones precipitadas. Frunció el ceño y entonces recordó que Luis, la conductora del tractor local, había dado a luz recientemente a un niño. A primera vista parecía un hecho banal, pero Isabela recordó que Luis había tenido que pasar a la alimentación artificial por falta de leche. «Vaya, ¿por qué no se me ocurrió a mí desde el principio?», pensó aliviada. Mientras tanto, los niños se habían reunido en la habitación para contemplar el milagro invisible del tío que había traído a una princesita envuelta en una alfombra y con aspecto de muñeca. «¿Creéis que mamá nos dejará a esta niña? Seríamos muchas, 3 hermanitas, y tú y Javier sois 2. Te daríamos una dulce vida», preguntó Laura con cautela a Mateo, que estaba a su lado. El niño sonrió a su hermana. «¿Por qué la dejaría mamá? No es nuestra hermana. Ese tío la encontró en el bosque, así que es una niña del bosque, como Mowgli. Has visto los dibujos animados, ¿verdad?». «Por supuesto que sí. Fue en África. Allí hace calor. Puedes andar sin ropa, pero en nuestro invierno tienes que llevar un abrigo de piel», intervino Adriana. Los niños alzaron la voz involuntariamente, y Santiago e Isabela escucharon enseguida su conversación. El vagabundo ya se había puesto cómodo y se sentó con cuidado en el borde del banco de madera, con cuidado de no dejar marcas en el suelo. «Yo iré a casa de Luisa y tú cuida del bebé, y dale al tío Santiago un té caliente. Javier, tú mandas». Isabela dio sus órdenes y comenzó a empacar. Esta vez trajo un paraguas, porque lo último que quería era mojarse otra vez y, Dios no lo permitiera, enfermarse. Santiago estaba a punto de levantarse, pero Isabela lo empujó suavemente con la mano. «Vamos, ¿a dónde vas con este tiempo? Siéntate y sécate. No tardaré». El huésped esbozó una sonrisa, se apoyó en la pared y cerró los ojos. En su prisa por poner a salvo al niño, Santiago estaba agotado. Ahora, en la acogedora calidez de la casa, se sumía cada vez más en el sueño. En cuanto la puerta se cerró tras la madre, Mateo, Elena y Adriana se reunieron alrededor de la mesa y empezaron a hacerle muecas al bebé. Un sentimiento de responsabilidad por la pequeña que había salvado, sabiendo que no podía permitirse cometer un error. Después de dar de comer a la niña, Isabela la acostó en la habitación del bebé y empezó a reflexionar sobre qué hacer a continuación. Por supuesto, el sentido común le decía que lo primero que había que hacer era acudir a la policía. Pero ahora mismo, salvo el oficial de policía del distrito, nadie más podía ayudarla en este asunto. El propio Santiago no tenía muchas ganas de colaborar con las fuerzas del orden, pues era consciente de que, si quisiera, podrían encontrar alguna fechoría detrás de cada vagabundo. En un momento dado, Isabela llegó a preguntarse si era un delincuente. Si no, ¿por qué estaría sentado en el bosque como un ermitaño en tierra extranjera? «De acuerdo, esperaremos un poco. En cuanto mejore el tiempo, iré a la comisaría», pensó. Como si leyera sus pensamientos, Santiago comentó con cautela: «No siempre he sido un vagabundo. Hace 10 años incluso trabajé en un hospital». El asombro de Isabela no tuvo parangón. «Ah, ¿sí? ¿Médico? ¿En qué te especializaste? ¿Cirugía?
¿Traumatología? Santiago sonrió. No, yo era camillero, pero casi tenías razón. Trabajé en una clínica privada en cirugía. El sueldo era decente. Incluso soñaba con estudiar medicina. ¿Y luego qué pasó?, preguntó Isabela, sin terminar de creerse las palabras de su interlocutor. Todo cambió en un instante. Mi mujer y mi hija tuvieron un accidente. Cogimos el coche a crédito. Llevábamos tanto tiempo soñando con él. ¿Por qué solo se lo dejé conducir a ella? Nunca me lo perdonaré. En general, después del funeral, me desintegré por completo. Bebí, por supuesto. En el trabajo fueron comprensivos al principio, pero luego me amenazaron con despedirme. ¿Y qué pasó? ¿De verdad me despidieron? ¿No podían haberte dado otra oportunidad? Isabela no pudo evitarlo. Santiago sacudió la cabeza con tristeza. No, no me despidieron. Al contrario, me ayudaron a retomar el camino. Dejé de beber, di todas mis fuerzas en el trabajo. Oh, fui un ingenuo. Pensé que me necesitaban, y así fue. Pero mi querido colega me tendió una trampa. Todo empezó con una inspección del ministerio. Encontraron un faltante de medicamentos del stock. Tiraron de la cuerda, y lleva desde las enfermeras hasta arriba. Y en la cárcel, ¿cómo comprenderás? Nadie quiere ir a la cárcel, así que me pidieron que asumiera la culpa. Vives solo, dicen, sin mujer, sin hijos. Mientras todos tengamos familia, no las destruyas. ¿Salvarlas?, preguntó Isabel con voz temblorosa. Santiago apretó los puños dolorosamente y dijo con tristeza: sí, rescatar. Me prometieron 3 años de libertad condicional, pero me dieron 5 años de vida real. La dirección de la clínica se desvinculó inmediatamente de mí. Nosotros, dicen, identificamos al criminal, descubrimos la red criminal. Mi piso fue confiscado, y antiguos amigos y conocidos me dieron la espalda, como si nunca me hubieran conocido. Así que tuve que convertirme en un vagabundo. No por elección, claro. ¿Qué importa eso ahora? Las palabras de Santiago provocaron una oleada de compasión en el corazón de Isabela, por aquel hombre inteligente y tranquilo, que se encontraba en una situación tan desagradable. El viajero guardó silencio un momento, y luego dijo: al principio yo tampoco quería entrar en el bosque, pero cuando me detuvieron en el supermercado en la caja, todo cambió en un instante. Vamos, me dijeron, deja tus cosas, que estás intentando robar algo. Y cuando se enteraron de mis antecedentes penales, se pusieron furiosos. Así que decidí huir de todos. En el bosque se está más tranquilo. Isabela asintió con simpatía y, decidida a apoyar a su invitado, le tocó el hombro. Santiago sonrió, agradeciéndole su apoyo. El mal tiempo en el exterior empezó a remitir poco a poco, y aparecieron los primeros y tímidos rayos de sol. Vaya, mira, el tiempo empieza a despejarse, dijo Isabela con alivio. En ese momento llegó de la calle el sonido del motor de un coche que se acercaba. Santiago miró ansioso por la ventana y su corazón dio un brinco. Justo enfrente de las ventanas de Isabela había 2 coches con luces intermitentes en el techo. ¡Policía!, pasó por la mente del vagabundo. Me pregunto qué querrán, exclamó Isabela, encogida por un mal presentimiento, y fue a abrir la puerta. Pero la policía ya se había ocupado de todo y se acercaba a la casa a paso ligero. A la cabeza iba el nuevo oficial de la comisaría, Manuel Willis, a quien Isabela recordaba del instituto. ¿Qué pasa, chicos?, fue lo único que pudo preguntar. El agente se acercó a ella y le preguntó en voz baja: ¿dónde está el bebé? ¿Quién más está en la casa además de usted y los niños? Ahí está, Santiago. Es el hombre que encontró a la niña, respondió emocionada. Los policías se miraron y entraron rápidamente en la casa. Santiago no opuso resistencia, sentado tranquilamente en el banco. Los ojos del vagabundo mostraban una sumisión y una especie de tristeza indescriptible que solo tienen los que han visto mucho en la vida. Cuando las esposas chasquearon en las muñecas de Santiago, el policía preguntó: ¿por qué robaste al niño? ¿Para pedir rescate? ¿Querías empezar una nueva vida? ¿Para tener chicas, una casa y coches caros?
¿Sabes siquiera de quién es hija? ¿El señor Hooper, el hombre de negocios? Sí, ese mismo. El de las fábricas y los barcos de vapor, y la lista sigue y sigue. Yo no secuestré a nadie. Encontré a la chica en el bosque, sentada en un tocón, en un transportín. Estaba a punto de llover, así que me la llevé. Corrí al pueblo, llamé a la puerta, pero solo aquí me abrieron, respondió Santiago, y había desesperación en sus ojos. ¿Tendría que responder ahora por los pecados de otros? El jefe del departamento de investigación entró en la habitación y advirtió bruscamente al policía: no saque conclusiones precipitadas, teniente. Lo resolveremos en comisaría, quién tiene razón y quién es culpable. Manuel se mordió el labio y empujó bruscamente al vagabundo. Vamos, muévete. ¿Por qué estás congelado como una estatua? ¿Esperas una invitación especial? No eres un icono al que admirar. ¿Por qué le hablas así, Manuel? No es culpa de Santiago. Solo quería ayudar. Isabela suplicaba, pero nadie la escuchaba. La culpabilidad del vagabundo era evidente para todos, y nadie quería ponerla en duda. Solo el mayor don Rafael se llevó a Isabela a un lado y le habló en voz baja. No se preocupe, señorita. Le pido disculpas por la intromisión, pero ha habido una señal de los aldeanos. Dicen que anda por ahí un forastero con una alfombra en los brazos. ¿Y si es un criminal o un delincuente reincidente del interior? Así que lo estamos investigando. Si es inocente, lo dejaremos ir. Si no lo es, nos desquitaremos contigo. Responderá con todo el peso de la ley. Es un buen hombre. Es como una cigüeña. Nos ha traído una hermanita, dijo Adriana con lágrimas en los ojos. El mayor se quedó helado de asombro. El experimentado policía ha visto todo tipo de cosas en su vida. Pero cuando una niña le pide que no se lleve a un vagabundo en el que ha visto algo especial, le parece algo realmente increíble. Santiago cruzó el patio con las esposas en las muñecas, sintiéndose como un criminal. En aquel momento deseaba más que nada volver a la época en que trabajaba de celador y nadie podía llamarle vagabundo o expresidiario. Isabel lo siguió con lágrimas en los ojos. En el poco tiempo que llevaba conociendo a Santiago, una chispa de simpatía se había encendido en su corazón, tan tímida como una luciérnaga iluminando la oscuridad de la cabaña de un ermitaño. Los habitantes de las casas vecinas salieron a la calle, lanzando miradas de desaprobación a Isabel, como si hubiera acogido tontamente a un delincuente reincidente. Fernando parecía especialmente complacido al ver la oportunidad de regodearse en su antigua empleada. Hoy la he despedido por una razón, Manuel. Intuí que algo iba mal. ¿Te lo imaginas? Y entonces, ¡zas!, pasó. Olí intenciones maliciosas. Sumé 2 más 2 y me di cuenta de que en la granja no había nadie más que ella para llevar la leche, susurró Fernando al oído del policía. Willis arrugó la nariz, pero no dijo nada, porque no creía que la joven hubiera hecho nada malo. Al llegar a la comisaría del distrito, Santiago se preparó para lo peor. Al fin y al cabo, la experiencia es tosuda. Lo que le había ocurrido en el pasado era una clara prueba de ello. Sin embargo, el interrogatorio fue cortés, sin ninguna presión moral. Entonces entró en la sala Alejandro Hooper, el padre de la chica desaparecida. Temblando de excitación, se acercó al comandante don Rafael. ¿Dónde está él? ¿Quién secuestró a mi hija? ¿Puedo echar un vistazo a esta escoria? Don Rafael frunció el ceño y quiso llamar al oficial de guardia, pero se contuvo y se limitó a asentir al sospechoso. Para ser sincero, no le gustaba que alguien interfiriera en la investigación o le interrogara. Pero este era un caso excepcional, y los motivos del empresario estaban claros para todos. Alejandro se acercó a Santiago, sentado en la silla, y se quedó helado de asombro. La conmoción que invadió al hombre rico fue tan fuerte que se quedó mudo por un momento. «¿Santiago? ¿Eres tú? ¿Cómo has llegado hasta aquí?» El vagabundo sonrió y se encogió de hombros perplejo. Él también reconoció a Alejandro, y se habían conocido hacía unos 10 años, cuando el aspirante a empresario había ingresado en el departamento de cirugía de una clínica privada
con una exacerbación de la enfermedad ulcerosa. A pesar de una operación a tiempo, el estado de Alejandro seguía siendo grave. Ocurre cuando el paciente empieza a sentir que todo el mundo está en su contra. Sucedió que pocos días después de ingresar en la clínica, Alejandro necesitaba urgentemente una transfusión de sangre. Y el problema era que el joven empresario tenía un grupo sanguíneo muy raro. Era imposible encontrar un donante con un tipo de sangre adecuado. La situación se volvió crítica, y solo un milagro podría ayudar a Alejandro. Fue entonces cuando intervino Santiago, que tenía exactamente el mismo grupo sanguíneo. El joven celador no lo dudó y decidió ayudar, lo que sin duda salvó la vida de Alejandro. Por supuesto, Santiago no lo consideró nada especial en ese momento. Un trabajo es un trabajo. Rechazó la gratitud de Alejandro, creyendo que ya le pagaban bastante bien. Al fin y al cabo, se trataba de una institución privada. El sueldo de un celador aquí era casi igual al de un médico en un hospital normal. Han pasado casi 10 años desde entonces. Y ahora el antiguo paciente y el antiguo camillero volvían a encontrarse. Pero esta vez no fue tan cordial como la anterior. ¿Así que lo conoce?, preguntó sorprendido el comandante don Rafael. Claro que lo conozco. Santiago no puede ser culpable. Una vez me salvó la vida. Tengo una deuda de gratitud con él, ¿comprende? Que se vaya inmediatamente. No creo que robe a un niño. No está en su naturaleza. Probablemente sea un rival de negocios. Soy un grano en el culo. Estoy a punto de abrir un nuevo centro comercial. Así que están cabreados, insistió el señor Hooper. Bueno, usted lo sabe mejor, señor Hooper. Sobre todo porque no vamos a retener más al señor O'Neill. Es un testigo ordinario y no ha cometido ningún delito. Al menos no esta vez, dijo el mayor, subrayando la última frase. Santiago suspiró aliviado y se levantó de la silla. Por fin se había hecho la justicia con la que había soñado durante años. Al salir de la sofocante habitación de la comisaría, Alejandro miró con simpatía al antiguo ordenanza. Santiago, ¿qué vida te ha tocado vivir, compañero? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué has caído tan bajo?, preguntó, sin saber cómo empezar la conversación. Inmediatamente apartó la mirada. ¿Qué podía decir? ¿Que en los últimos 10 años había pasado la mitad en la cárcel y la otra mitad vagabundeando por las calles? Afortunadamente, no tuvo que decir nada. Alejandro lo entendió perfectamente e inmediatamente trató de ayudar a Santiago. Quizás podrías conseguir un trabajo conmigo. ¿Quieres trabajar en una oficina? O, si te gusta la libertad, puedes ser vigilante en mi casa de campo. Es un sitio estupendo, ¿sabes? Hay un bosque, un río cerca y una zona de barbacoa. Mi familia y yo solíamos ir allí todo el tiempo. Bueno, hasta que secuestraron a Carmen, sugirió Alejandro. Santiago sonrió, pero declinó la oferta de su viejo amigo. No, Alejandro, gracias, claro, pero quiero ir al pueblo. Allí vive una mujer que me dio cobijo, así que quiero devolverle su amabilidad. ¿Te imaginas por lo que está pasando, Isabela? Seguro que me persiguen, explicó Santiago. Alejandro arrugó la frente pensativo. Oye, compañero, perdona que te moleste, pero no estarás enamorado, ¿verdad? Oye, si lo estás, podemos organizar una proposición de matrimonio. Lo haremos todo como es debido, ofreció con un brillo socarrón en los ojos. Las mejillas de Santiago se sonrojaron de vergüenza. Aquí no hay amor, solo quiero devolverle su amabilidad, y a ella le vendría bien algo de ayuda. Isabela está criando sola a 4 hijos, respondió Santiago, notando el brillo malicioso en los ojos de Alejandro. ¿Dices que para devolver la amabilidad? Bueno, creo que puedo ayudarte con eso. Te llevaré al pueblo, pero antes iremos a la tienda a comprar víveres, y deberíamos comprar algunos juguetes. Los niños son sagrados. Santiago quiso rechazar la generosa oferta de su antiguo paciente, pero al ver el genuino interés en los ojos del empresario, agitó la mano de mala gana. De camino a la tienda, Alejandro contó las circunstancias en las que había desaparecido su hija Carmen. La teníamos perdida en la calle. Victoria, la niñera, se apartó un momento y alguien cogió la cuna del cochecito
y desapareció entre la multitud, contó Alejandro. ¿Y nadie vio nada? ¿Así sin más? ¿Ninguna petición de rescate ni nada? ¿No había pasado nada raro en los 2 días anteriores? ¿O quizá en la semana anterior? Preguntó Santiago con cautela. Puede que no fuera un experto en investigaciones, pero aún así intentaba pensar con lógica, dejando a un lado intrigas de rivales y otras tonterías. Fue entonces cuando Alejandro mencionó casualmente que había despedido a la niñera de Carmen una semana antes de que desapareciera. ¿Despedirla? ¿Por qué? ¿Y por qué no lo denunció a la policía? ¿Para qué? A menos que sea un secreto, claro. Santiago es todo oídos. Por nada. Revisó mi caja fuerte y empezó a malversar dinero. Bueno, en estos casos no me inclino por el autogobierno. Corté todos los cabos sueltos y se acabó. El antiguo ordenanza se quedó pensativo un momento. La idea que pasó por su mente parecía monstruosa e irreal. Era posible. Lo dudaba. Si no, ¿por qué iba alguien a robarle una niña a su propia niñera? Decidió no decírselo aún al impulsivo Alejandro. El empresario ya tenía bastante de qué preocuparse. En ese mismo momento, Javier se acercó a su mamá y le preguntó en voz baja: «Mamá, ¿podemos Mateo y yo ir a la linde del bosque? A ver a nuestro lobezno. Seremos rápidos, lo prometemos». Isabel miró a su hijo con preocupación. No quería que los niños fueran solos, sobre todo después de que hubieran encontrado allí a la niña desaparecida. «Está bien, mis conejitos, pero iré con vosotros, o no viviréis ninguna aventura». «Bueno, mamá, eso no es justo. Es nuestro secreto». Mateo hizo un mohín, pero era imposible hacer cambiar de opinión a Isabela. Pronto las tres se pusieron en camino hacia la linde del bosque, habiendo tomado la palabra de Elena y Adriana de que se quedarían en casa tranquilamente y no se meterían en líos. Isabela les hizo ponerse botas de goma para mantener los pies secos. Hacía mucho aire después de la lluvia, y la hierba brillaba al sol como miles de hilos de plata. Cuando se acercaron a la linde del bosque, Javier exclamó encantado: «Nuestro lobezno no está aquí. Es como si en el agua hubiera desaparecido». Isabela miró a Mateo con ironía. «O tal vez los niños se lo han inventado todo. Bueno, ocurre que los niños fantasean con algo y luego no saben lo que creen. Pero entonces, un leve crujido y el pisotón acompasado de unos piececitos procedieron de los arbustos cercanos. Isabela giró la cabeza hacia la izquierda y vio un pequeño bulto gris frente a ella. «Azul había sido encontrado». Mateo chilló de alegría y corrió a abrazar a la pequeña. Pero, para gran sorpresa del niño, el lobezno no se dirigió hacia él, sino que dio media vuelta y volvió corriendo al bosque. Al mismo tiempo, seguía mirando hacia atrás, como si invitara a los niños a jugar a alcanzarle. «¿Qué estará haciendo?», susurró Javier. Mateo se encogió de hombros, desconcertado, y solo mamá adivinó que el lobezno quería decirles algo. Caminando con cuidado por la hierba mojada, lo siguió. La criatura gris no corría muy deprisa, aunque si quisiera, podría convertirse en un puntito perdido en la densa maleza en un abrir y cerrar de ojos. Habían recorrido medio kilómetro cuando Azul se detuvo y miró interrogante a sus amigos de 2 patas. Isabela se acercó y soltó un grito de sorpresa. El lobezno estaba de pie en el borde de un enorme agujero que, al parecer, había sido hábilmente camuflado con ramas y hierba. Isabela se asomó cautelosamente al interior y vio a una muchacha de unos 25 años tendida en el fondo. Sujetándose la pierna herida, la desconocida sollozaba en silencio y miraba esperanzada al cielo. ¿Quién eres? ¿Qué te pasa?, preguntó Isabela. La chica se estremeció y luego gritó con todas sus fuerzas. «Soy Gabriela, ayúdame, por favor. Dios me ha castigado por mis actos pecaminosos. Pero primero llévate a la niña, no está lejos, a unos 300 metros de aquí. Todo es culpa mía. Era niñera de un hombre rico y me despidió. Así que estaba fuera de mí, estaba enfadada. Decidí desahogarme así. La robé y la llevé al bosque, pero 5 minutos después volví en mí.
Quería volver, pero caí en este pozo. Ya hemos encontrado a la chica. Y tú, Gabriela, eres una chica con suerte. Normalmente ponen estacas en hoyos como este para atrapar animales. Esta estaba vacía por alguna razón. Tejeremos una cuerda de ramas de pino con los chicos y ya veremos cómo salís de ahí. Los ojos de Gabriela se iluminaron de esperanza. No me dejes, por el amor de Dios. Soy culpable y estoy dispuesta a responder por todo el mal que he hecho. Pero Isabela no la juzgaba. ¿Y qué derecho tenía a hacerlo? Tardaron unos 40 minutos en sacar a Gabriela del agujero. La rodilla de la muchacha estaba muy hinchada y dolorida. Cojeando, se apoyó en el hombro de Isabela y caminó con ella hasta el linde del bosque. No quería coger el dinero de la caja fuerte, ya ves, estaba desesperada. Mi madre está enferma, necesita una operación. Estas colas para las cuotas, ¿cuándo estará libre su plaza? ¿Quién sabe? Así que pasaba todos los días por la caja fuerte y decidí coger dinero para las medicinas de mi madre. ¿Se habrá dado cuenta? Intentó justificarse Gabriela, retorciéndose de dolor. Isabela negó con la cabeza. ¿No podías haber preguntado? ¿Por qué has montado un circo? ¿Y si le hubiera pasado algo a la chica? ¿Cómo pudiste hacerlo? No es seguro que un adulto ande por aquí, y mucho menos una niña. Los ojos de Nani se llenaron de lágrimas. Su remordimiento era genuino, e Isabela lo sentía con todo su corazón. Si me perdonan, les estaré agradecida a la familia Hooper. Les he causado mucho dolor. La oscuridad se ha apoderado de mí, susurró Gabriela. Centrando toda su atención en ella, Isabela ni siquiera se dio cuenta cuando Javier cogió a Azul en brazos. Sin embargo, no iba a regañarle por ello. La peluda criatura se había convertido en una auténtica heroína del día, ayudando a encontrar a un hombre en apuros, aunque ese hombre fuera la causa del dolor de sus antiguos empleadores. Cuando los cansados viajeros llegaron al pueblo, casi de inmediato vieron un coche caro aparcado en la puerta. Alejandro y Santiago bajaron de él y corrieron hacia ellos. Al ver a su antiguo jefe, Gabriela rompe a llorar. El empresario estaba a punto de lanzar una diatriba furiosa, pero Isabel lo cogió del brazo y se lo llevó. Allí le expuso la situación en pocas palabras y le pidió a Alejandro que no fuera demasiado duro. Es una tonta, una tonta. Le habría dado dinero si me lo hubiera pedido. Pero no, ella anda a escondidas, a escondidas. Ha robado a Carmen. ¿Quién sabe lo que tiene en la cabeza esa mujer? El empresario se indignó, pero pronto estuvieron todos en la casa, sentados a la mesa de la cocina, tomando té y dulces traídos por Alejandro. Los niños jugaron en la habitación infantil, admirando la belleza y el precio de los regalos comprados por el mismo empresario. Tras oír la confesión de Gabriela, Alejandro prometió ayudar a su madre con la operación. Por supuesto, en su corazón aún vivía el resentimiento, pero al ser un hombre bondadoso e indulgente, no consideraba a la antigua niñera como una enemiga. Santiago no podía apartar los ojos de Isabela, que cada minuto que pasaba le gustaba más y más. De repente, algo pequeño y dientudo lo atrapó en la solapa de sus viejos vaqueros. Mirando debajo de la mesa, Santiago notó inmediatamente una pequeña criatura gris. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Mira qué mono. ¿Un lobezno, dices? No estoy de acuerdo, no es un lobo. Te lo digo yo, dijo Santiago. ¿Y quién es entonces, tío Santiago? Preguntó Javier sorprendido. El viajero se lo pensó un momento y luego contestó. Es un mestizo, chaval. Bueno, cuando un lobo y un perro... Bueno, es pronto para que pienses en ello, pero créeme, será un perro guardián. No se te ocurre otro mejor. Sé de lo que hablo. Mi padre era cazador, y un gran cazador. Vaya, ¿así que podemos quedárnoslo? ¡Es fantástico!, exclamó Mateo, divirtiendo a todos los presentes. Todo este tiempo pensaron que estaban alimentando a un depredador del bosque, pero resultó ser un cachorro con sangre de lobo en las venas. Después de hablar con Isabela y Santiago, Alejandro y Gabriela se dirigieron a casa. Como la ex niñera seguía quejándose de dolor en la rodilla, el empresario decidió llevarla a la clínica para que la revisaran. Santiago, por su parte, se quedó con Isabela.
A pesar de que solo iba a quedarse en su casa un par de días para ayudar en las tareas domésticas, Santiago acabó quedándose con ella para siempre. 6 meses después se casaron, para furia indescriptible del campesino Fernando. Pero a los amantes poco les importaba. Alejandro Hooper no abandonó a la joven familia y les ayudó en todo lo que pudo, recordando cómo Santiago le había salvado la vida una vez, así como la de su hija. Más tarde, el empresario aportó fondos para la construcción de su granja, no sin un plan para devolver el préstamo a lo largo de varios años. El señor Hooper no olvidó su promesa a la madre de Gabriela y organizó la operación prometida. Según la antigua niñera, ahora su madre mejoraba de salud en uno de los mejores centros de rehabilitación. Javier y Mateo pasaban ahora todo su tiempo libre con la notablemente crecida Azul, que, respondiendo a su cariño y cuidados, estaba dispuesta a dar la vida por sus pequeños aventureros. Muchas gracias por vernos. Agradeceremos tu suscripción y tus likes. Nos vemos en nuevos vídeos.